Cedo el uso de la palabra a la senadora Mónica Arreola Gordillo para presentar a nombre propio y de los senadores Omar Fayad Meneses y Joel Ayala Almeida un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda. En el uso de la palabra, senadora. Con su venia, presidente, honorable asamblea, presento esta iniciativa a nombre propio y de los senadores Omar Fayad Meneses y Joel Ayala Almeida. La misma tiene por objeto incorporar en la Ley de Vivienda el concepto de riesgo como uno de los elementos fundamentales a considerar para la construcción de vivienda digna. Pretendemos que de aprobarse la reforma propuesta se eviten tragedias como las que de manera recurrente se viven en nuestro país, derivadas de fenómenos hidrometeorológicos como las tormentas tropicales y los huracanes. México, por su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, está dentro de una de las zonas más vulnerables del mundo ante el cambio climático, ubicando a este fenómeno como un asunto de seguridad nacional. Sin embargo, el riesgo no solo comprende las amenazas naturales, sino que es una combinación de factores sociales, económicos y políticos que hace vulnerable a la población y complica su recuperación frente a los desastres. Estos factores pueden destacarse que en 17 entidades federativas cuentan con zonas costeras donde viven más de 50 millones de personas y entre estas se encuentran las 5 entidades con mayor índice de pobreza. De acuerdo con el último documento de la serie Impactos socioeconómicos de los desastres en México del Centro Nacional de Prevención del Desastres, estamos ante una tendencia que muestra el incremento en la incidencia de los fenómenos hidrometeorológicos y en la magnitud de los daños que estos causan. Solo como ejemplo más reciente están los efectos del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, mismos que causaron daños de distintas magnitudes en 552 municipios de 26 estados de la República, registrándose la pérdida de 157 vidas y decenas de lesionados, 26,000 viviendas afectadas y daños en 430,000 hectáreas de diversos cultivos como la caña de azúcar, sorgo y maíz, resultando en un costo estimado para la reparación de aproximadamente 75,000 millones de pesos. Los datos de los últimos años nos muestran que los huracanes y tormentas tropicales se han constituido como una de las mayores amenazas para diversas regiones de nuestro país. Y lo más dramático es que las consecuencias más graves las enfrentan los sectores más pobres y vulnerables, quienes debido principalmente a su condición habitan en viviendas precarias o ubicadas en zonas de alto riesgo. Ante esta situación, una de las acciones más efectivas para minorar el impacto de estos fenómenos hidrometeorológicos es el de la prevención a partir de medidas de mitigación. El diseño de estas comienza con la compilación de todos los registros históricos de la actividad de los huracanes en el país, determinando la frecuencia y severidad de ocurrencias en el pasado y los riesgos potenciales en el largo plazo, estableciendo lineamientos más estrictos y transparentes para el uso de tierras, implementando mecanismos más eficientes de predicción y alertas, desarrollando reglamentos de construcción más estrictos, de acuerdo a los riesgos asociados a cada zona y promoviendo la construcción de rompeolas, canales y compuertas contra mareas de tormentas, entre otras. De acuerdo con el SEDATU, la magnitud de los daños ocurridos a causa de las lluvias se deben principalmente a que muchos fraccionamientos en diversas zonas urbanas se han asentado en áreas irregulares, en los cauces de ríos y en terrenos cercanos a lagunas. En este mismo sentido, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación reconoció que hubo omisiones históricas de los 3 órdenes de gobierno, lo que provocó la peor devastación en 50 años en el territorio nacional. De lo anterior, resulta importante destacar que las autoridades responsables del sector vivienda en México han reconocido públicamente la problemática que se presenta por la construcción en zonas de riesgo.
Ahora bien, una vez valorado el riesgo y teniendo en cuenta que no es posible reducirlo en su totalidad, ha sido común que se definan un nivel de riesgo aceptable. Se alude al riesgo aceptable como las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales que implícita o explícitamente una sociedad o un segmento de la misma asume o tolera, por considerar que son poco factibles y usualmente a cambio de un beneficio inmediato. La lección que se ha aprendido con todos los datos que definen a nuestro México como un país de alto riesgo ante desastres naturales es que hay que dar congruencia al marco normativo del sector vivienda respecto de la severidad del riesgo. Es necesario que se tome conciencia que el riesgo es posible intervenirlo o modificarlo, reducir condiciones de vulnerabilidad y comprender que los fenómenos de la naturaleza son amenazas en la medida que los asentamientos humanos son vulnerables. Como senadora de la República, creo indispensable incorporar el reconocimiento del riesgo en la Ley de Vivienda de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos, considerando este documento como un conjunto ordenado de objetos, procesos, principios y soluciones tecnológicas, racionalmente enlazados entre sí con un fin común: evaluar el riesgo en los programas, los instrumentos y apoyos para que las familias puedan disfrutar de vivienda digna y decorosa en México. Con este propósito, la presente iniciativa propone reformar el artículo 2 de la Ley de Vivienda para modificar el concepto de vivienda digna y contemplar criterios de riesgo de desastres de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos. De igual forma, reformar la fracción primera del artículo 6 para incorporar en la Política Nacional de Vivienda la promoción de oportunidades de acceso a la misma para la población que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo. En el mismo sentido, es oportuno reformar la fracción quinta del artículo 8 del citado ordenamiento con la finalidad de que el Programa Nacional de Vivienda, los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de la población se destinen preferentemente a aquella en situación de pobreza y riesgo. Y por último, se propone reformar el artículo 71 con el objeto de que la Comisión Intersecretarial de Vivienda contemple y promueva que las autoridades competentes para que el desarrollo de las acciones habitacionales se garantice, además de la seguridad estructural, la seguridad del terreno y zona donde se ubican las viviendas, conforme a la base de datos del Atlas Nacional de Riesgo. Creo que en el siglo XXI la prevención de riesgos de desastres naturales provocados por el ser humano debe ser una responsabilidad objetiva del Estado. En ese entendido, la prevención debe ser sinónimo de una respuesta por lo sucedido, no por lo que se hizo o se dejó de hacer. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senadora Mónica Arriola Gordillo. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos. Sí, sonido, por favor.